una versión de Batman perteneciente a uno de los mejores cómics jamás escritos en la historia de los propios cómics norteamericanos, independientemente de la editorial, es decir, Kingdom Come. Y en este video vamos a analizar esta figura por demás interesante que en diseño me atrevo a decir que es casi perfecta y que sin embargo tiene algunos detalles que no la hacen del todo recomendable. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews y vamos con el análisis del que para mí y tal vez para muchos sea la mejor versión de Batman, aunque lo que vamos a analizar aquí como tal no es esta versión de Batman, sino la minifigura en formato de bloques de construcción que lo representa. Y es que sí, Kingdom Come definitivamente... ya no digamos que fue un parteaguas en la historia de DC, sino que bien lo podemos considerar como la continuación perfecta y casi la culminación de todo el universo DC y también de las mejores versiones de los héroes clásicos. Pero vamos directamente con el análisis de esta minifigura, que de entrada parece una figura bastante bien ejecutada. Me parece que tiene un diseño muy interesante, puesto que podemos ver todos los elementos característicos de esta versión de Batman, que dicho sea de paso, aquí tenemos un Batman ya bastante entrado en años y que está tan afectado por tantos años de estar sirviendo como vigilante, combatiendo el crimen, ya no solamente en Gotham, sino en todo el mundo con la Liga y demás, que ya no es que ocupe un exoesqueleto o un traje para poder combatir el crimen, sino directamente para moverse. Y es lo que está representado aquí en esta minifigura. Ese es el motivo por el cual la mayor parte de la minifigura, si no contamos nosotros los añadidos que le dan la caracterización al personaje, lo vamos a tener en un color gris metálico. Esto porque este Batman todo el tiempo tiene que estar utilizando este exoesqueleto, inclusive cuando está recluido en la baticueva o en su mansión, porque de verdad no es que ocupe el traje para combatir el crimen solamente, sino ya para moverse, hasta para lo más básico. Pero eso no impide o no impidió que creara un ejército de robots para defender Ciudad Gótica o Gotham City, y también que tuviera su propio Batsuit o su propio batitraje, vamos a llamarle, que es lo que tenemos aquí en esta minifigura. Vamos a comenzar el análisis, como ya es costumbre, desde la parte inferior de la minifigura, y lo primero que tengo que decir es que esta base, yo se la agregué una base que tenía ahí de sobra. Yo se la puse a la minifigura para exhibirla de una manera un poco más cómoda. En cuanto al equilibrio, vemos que no es necesaria, pero sí me hubiese gustado que él la incluyera. Es la primera figura que me encuentro de DC o de superhéroes, ya sea DC o Marvel, de estas bootlegs, que no tiene su base. Si bien las había encontrado, las habíamos visto incluso aquí en el canal de diferentes tamaños, lo cierto es que siempre habían tenido una base y en esta ocasión pues no vino una base con la figura. Ahora, respecto al diseño, en términos generales, como mencioné previamente, todos los elementos característicos de esta versión de Batman los tenemos aquí, de hecho, desde el baticinturón o el cinturón táctico, este cinturón que utiliza, es una pieza exclusiva para este personaje, puesto que podemos ver los dos sujetadores, una suerte de controladores o de joysticks, vamos a llamarle, para el propio traje, y son parte de la propia escultura de la pieza. No los tenemos solamente como impresión. Vamos a tener también la parte superior del peto o de la armadura que compone que fusiona tanto el peto como el gorjal y las sombreras, en donde podemos ver también la forma del murciélago, que aquí forma directamente parte de la protección superior de la armadura. No es que esté impreso o grabado simplemente en el pecho, como en la mayoría de las versiones de Batman. Y la máscara va a ser más pequeña que en otras minifiguras, porque de hecho se divide justo en esta parte. Ya en breve vamos a desarmar la figura. Por último, vamos a tener también la parte de la espalda, en donde se va a incorporar aquí el jetpack, que viene pues como parte, o que utiliza Batman como parte de este exoesqueleto, en el cual vamos a ver una impresión de pigmento plateado también, que aquí sí vamos a tener pequeños detalles en la aplicación de pigmento, nada que no pueda arreglarse con un poco de pintura acrílica, porque por fortuna tenemos excedentes y no faltantes de pigmento metálico,
Pero aún así, bueno, me hubiese gustado que no tuviera estos pequeños detalles. Ahora, no olvidemos que se trata de una figura no oficial y que el control de calidad no necesariamente va a ser el más elevado. Respecto a las alas, aquí respecto a las alas es donde viene una de las problemáticas más grandes, y es que no, la más grande de esta minifigura, porque si bien podemos ver que tenemos movimiento en las alas, y de hecho vamos a tener piezas adicionales, porque las podemos intercambiar. Aquí tenemos las vamos a mostrarlas de una vez. Aquí tenemos también el par de alas abiertas que podemos intercambiar por las que tiene aquí colocadas la minifigura, que están cerradas. Lo cierto es que es un tanto problemático colocarlas, porque si no lo hacemos de manera adecuada, podemos llegar a romper alguno de los pernos que tienen las alas, y de esta manera pues estaríamos comprometiendo la funcionalidad de la figura, tanto en términos de coleccionismo como en términos de jugabilidad, porque por el propio formato de las figuras no es extraño que un niño pudiera utilizarlo. Ahora, aquí es donde viene la otra problemática, y a nivel de coleccionismo no lo considero yo como tal una problemática tan grande, pero a nivel de jugabilidad yo diría que no solo compromete el valor de jugabilidad, sino directamente lo elimina. Y es que mientras estaba yo ensamblando la figura, noté que en mis dedos se quedaba un poco de pigmento plateado, y sabemos que pintura que se cae en algún juguete, eso quiere decir que ese producto no es apto para niños. ¿Por qué? Porque al tratarse de un bootleg no sabemos qué tipo de pintura sea, si pueda llegar a tener algún plomo, algún otro tipo de metal pesado, algún componente que pudiera llegar a comprometer la salud de los más pequeños, y como adultos pues ahí sí tenemos que tener mucho cuidado. Como coleccionista pudiera ser un riesgo, solo que yo me llevara los dedos a la boca o estuviera mordiendo la figura, cosa que no va a suceder, pero de entrada es algo que creo que sí debemos considerar, sobre todo si llegásemos a permitir que algún infante manipulara la pieza. Habiendo dicho todo esto, vamos a desarmar la figura para ver qué tal son las impresiones, qué accesorios tenemos o qué añadidos tenemos a la misma, y lo volvemos a ensamblar ya con las alas. Vamos a retirar aquí la máscara o la capucha, en donde aquí el autofocus me está traicionando. Y como mencioné previamente, podemos ver que el modelado sí es exacto a la versión de Batman de Kingdom Come, pero también tenemos una máscara un poco más recortada para que al momento de ensamblarla pues tope justamente con la parte lateral y trasera del gorjal que utiliza en este exoesqueleto. Esta figura venía con 2 cabezas, no entiendo por qué venía con 2 cabezas. Me quedé con la que según yo estaba mejor impresa, porque en la que tiene puesta, en breve la retiro, solamente tenía una cara impresa, que es esta misma, y aquí aprovechamos para verla. Tiene una versión alternativa en la cual la boca simplemente es un poco más larga la línea, pero básicamente es igual. Le faltan las líneas de expresión en la parte superior del labio, pero de cualquier manera me gusta más esta. Me agradan las líneas de expresión porque, como dije previamente, ya se trata de un Bruce Wayne bastante entrado en años, y decidí no utilizar esta cabeza, la que tiene las 2 impresiones, porque la línea que va a servir para simular ser los ojos a través de la pieza de la capucha o de la máscara es un poco grisácea, y eso no me agradó tanto, pero por fortuna pues es blanca en la cabeza que elegí para colocar en la propia minifigura. La cabeza de hecho va a servirnos para sujetar, como en la mayoría de minifiguras de este estilo, para sujetar la armadura al propio cuerpo de la minifigura como tal, y con esto, bueno, ya lo podemos casi desarmar por completo. Aquí tenemos la cabeza que tenía colocada, y como había mencionado, en esta solo vamos a tener una impresión. De cualquier manera me parece que es la que mejor le queda a la minifigura, y como sea, pues ya tengo aquí una cabeza adicional para, no sé, de repuesto, para darle otra imagen a una minifigura por ahí adicional, o que le falte la cabeza, qué sé yo. Respecto al cuerpo, podemos ver que es la misma estructura básica de todas las minifiguras, y aunque
Respecto al cómic, digamos que el color aquí es un poco más claro. No estoy en total desacuerdo que hayan utilizado este color para simular que efectivamente aquí Bruce Wayne está utilizando un traje de cuerpo completo, un exoesqueleto, bueno, ya no un exoesqueleto, sino un exotraje. El exoesqueleto sí se llega a ver en el cómic, pero cuando está en la Baticueva, cuando no está, digamos, ataviado con todo lo que requiere para salir a patrullar. Pero sí, en realidad, ya sin esto no se puede mover, y todas estas líneas que alcanzamos a ver, además de que las podemos ver en el cómic, en realidad es parte del propio diseño o de las propias placas de metal que componen la parte externa de su traje. Respecto al arnés, aquí se compone de varias piezas, porque además de las alas, en realidad podemos retirar nosotros el jetpack. Parece que quedó muy bien adherido, no me voy a arriesgar a romperlo, porque ya había mencionado que los pernos se podían romper y no quiero que se vaya a romper alguna otra cosa. Está adherido de la parte trasera y bueno, queda sujeto al propio gorjal. Y de esta manera lo único que tendríamos que hacer nosotros, además de ensamblarlo, sería intercambiar las alas para darle un aspecto, digamos, un poco más estático, no tan dinámico, o con las alas abiertas y simular como si estuviera volando, o al menos en la posición, dependiendo de cómo querramos nosotros exhibirlo. Voy a hacer un corte rapidísimo. Bueno, para ustedes va a ser instantáneo. Lo único que voy a hacer va a ser retirar las alas. Lo voy a hacer con muchísimo cuidado. No sé, no quiero hacerlo a través de la cámara, pero si llega a pasar algo, no duden que de cualquier manera se los voy a mostrar, porque ya mencioné que sí me parece una problemática que los pernos en las alas, estos pernos de sujeción, sean verdaderamente pequeños. Y de hecho, como mencioné previamente, sí se pueden mover, pero en esta ala me da la impresión de que la cierro más. Aquí siento como si hubiera un tope, voy a terminar rompiéndola y no quiero que eso suceda. Entonces yo regreso de manera instantánea. Y después de esta pausa que no duró prácticamente nada y de esta transición improvisada, ya tengo aquí colocadas las alas en la parte superior, bueno, mejor dicho, en la armadura, o sí, la parte superior de la armadura de Batman. Por fortuna no sucedió nada, lo podemos ver aquí. Vamos a retirar las alas para que se enfoquen correctamente estas, aunque sí me da la impresión, tal vez sea mi paranoia, pero no sé, siento que como que se quiso empezar a doblar este perno, y bueno, desde ahí ya podemos ver que precisamente la calidad del plástico y el propio grosor de estos pernos no es necesariamente el adecuado. Si bien como coleccionistas puede no llegar a haber problema, para los niños definitivamente no, porque se va a romper muy rápido, aunque ya había hablado del tema de la pintura previamente. Vamos a ensamblar de nuevo a esta versión de Batman de Kingdom Come y lo ponemos en su base que le puse yo, porque recordemos que no la incluía. Luego colocamos la parte superior de la armadura, porque todo en este traje es armadura, si hablamos del contexto dentro de los cómics. Luego colocamos, déjenme ver cuál es, sí, la cabeza que no tiene impresión en la parte trasera. Esto es lo que nos va a servir para sujetar la armadura al cuerpo de la minifigura. Y una vez que ya lo colocamos, lo único que resta es poner la máscara. Y ya tenemos ensamblado por completo a Batman de Kingdom Come. Y bueno, si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, aquí tengo opiniones encontradas. Respecto al diseño, me parece que es muy buena. La paleta de colores también. Creo que representa casi a la perfección lo que pudimos leer nosotros en el cómic. Tal vez las partes metálicas o las partes con pigmento metálico sean más claras de lo que deberían, pero me parece que no es una mala decisión por diseño en la minifigura. Sin embargo, respecto a los pequeños detalles que ya mencioné en las alas y a la pintura, que afortunadamente mientras estaba haciendo el video pues ya no pasó, pueden ver mis dedos que ya no, al menos no tienen restos de pintura. No sé por qué haya sido, pero no sé, siento yo que si tuviera hijos no les permitiría jugar con esta figura, porque, insisto, pintura que se cae fácilmente en una figura de la cual no conocemos cuál es su calidad, creo que es una llamada de atención para nosotros como adultos. Entonces diría yo que es una figura regular.
tiene elementos para hacer una buena figura, pero también tiene algunos otros que la pudieran, si no tuviera un buen diseño, hacer una figura prácticamente descartable. No sé qué piensan ustedes, déjenlo en los comentarios. Y ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio como PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche, según cuando ven el video. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo. Nos vemos en la próxima. Chao.